Bien, vamos a la unidad 4, la persona. Un tema clave, sí o sí, para el examen oral. Ojo con este dato, un 38,4% del programa. Saber esto es prácticamente asegurar el aprobado. Entonces, queda claro, ¿no? No es opcional. Analicemos punto por punto lo esencial para el examen. Perfecto. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Recorremos los 6 ejes que estructuran la unidad. Arrancamos por la base de todo, el sujeto de derecho, el centro donde apuntan todas las normas. Y acá, una pregunta clásica del Dr. Leal, la distinción entre persona humana y persona jurídica. Importantísimo no confundir. Ser humano es biología. Persona, en cambio, es un concepto puramente jurídico. Este concepto se apoya en la Constitución y en tratados. De ahí surge la base de la igualdad. Ahora, vamos a una pregunta central de la unidad. ¿Desde cuándo hay persona para el derecho argentino? Para el oral, hay que manejar todos los criterios sobre el nasciturus, el jurídico, médico, filosófico. El código nos da una presunción para la concepción, basada en los plazos del embarazo. Admite prueba en contrario. Ahora sí, entramos en un terreno muy complejo. Genética, derecho y las famosas técnicas de reproducción asistida. Pensemos en la fecundación in vitro. Cada uno de sus pasos es un debate jurídico en sí mismo. Y acá la pregunta del millón, fija para un examen. ¿Qué son jurídicamente los embriones crioconservados? Hay que dominar la ley y el código, claro, pero sobre todo tener un análisis crítico de las normas. Sobre el nacimiento, la regla es clara. Se presume que fue con vida. Quien diga lo contrario debe probarlo. Esto nos lleva a un debate doctrinal clave. ¿La personalidad está condicionada o lo que está condicionado es la adquisición de derechos? Entonces, ¿cómo se protege al no nacido? Fundamentalmente con la figura de la representación necesaria, concepto clave. Bueno, llegamos al último eje, la bioética, el análisis de las implicancias morales de los avances científicos. Y claro, de esos dilemas éticos nace la respuesta del derecho, el bioderecho como disciplina propia. Esto no es teoría pura, ¿eh? Se basa en fuentes concretas como el Código y la Ley de Derechos del Paciente. Aquí vemos los pilares de la regulación en Argentina, desde los derechos del paciente hasta lo que está prohibido. Entonces, la idea central es esta. El concepto de persona no es algo fijo, sino que va cambiando constantemente. Y la pregunta que queda flotando es, con todo lo que se viene, ¿cómo va a evolucionar este concepto legal? Bueno, arranquemos con la unidad 5. Derechos, atributos, ¿qué son? Vamos a dejarlo súper claro. Para el profe Leal, esta unidad es fundamental. Hay que tener una estructura bien clara. Y es esta. Esta es la hoja de ruta. Con este orden, la respuesta para el oral sale sola. ¡Vamos! Y todo, pero todo arranca desde un solo lugar, la dignidad de la persona. Artículo 51. Anótenlo. La persona es inviolable. Es el punto de partida para cualquier análisis. Ok, primer grupo de derechos, los que tienen que ver con lo físico, con el cuerpo. El derecho a la vida está en todos lados, desde la concepción. Y ojo con las decisiones médicas. Estas leyes le dan la última palabra al paciente. Se puede decir no a tratamientos extraordinarios. Ahora, la integridad corporal. Simple, es el derecho que protege nuestro soporte físico. El artículo 56 te dice, podés disponer de tu cuerpo, pero con límites. Nada de daños permanentes. Y acá, atención, artículo 59. Sin consentimiento informado y libre, no se puede hacer nada. ¿Y qué pasa con un cadáver? Bueno, no es una cosa, tiene una protección legal especial. La ley de trasplantes es súper estricta, regula todo el proceso de donación y recepción de órganos. Listo lo físico, ahora vamos a lo espiritual, a lo que nos define por dentro y socialmente. Hablamos de la imagen, el honor, la intimidad y la identidad personal. 4 pilares. En cuanto al honor, la prensa está protegida, a menos que haya actuado con real malicia. Y la identidad no es solo el nombre, ¿eh? Es también cómo te percibís, incluso tu identidad de género. Tercer grupo. Pensemos en estos derechos como garantías, como principios que nos cuidan.
Por ejemplo, el derecho a réplica, el habeas data, la libertad y, por supuesto, la igualdad. Perfecto. Ahora cambiamos de tema y pasamos al otro gran concepto, los atributos de la personalidad. ¿Qué son? Son esas cualidades que nos hacen ser quienes somos para el derecho. Son esenciales. ¿Y cuáles son? Nombre, domicilio, capacidad y estado civil. Algunos suman los derechos personalísimos. Y ahora sí, la pregunta de examen que puede hacer Leal. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Fácil. Los atributos te definen, te individualizan. Los derechos, en cambio, te protegen. Esto ya no es solo código civil, son derechos humanos metidos de lleno en el derecho privado. Bueno, vamos a desglosar la unidad 6 de capacidad. Es un tema clave para el oral, así que mucha atención. Vamos a centrarnos en los puntos técnicos que al profesor Leal le gusta preguntar. Las distinciones son todo. Este es el plan. Fundamentos, los dos tipos de capacidad, discernimiento y cómo se protege a las personas. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la capacidad? Es la base de todo. En simple, es la aptitud para tener derechos y deberes y también para ejercerlos. Ojo, una distinción clave para el examen. No es lo mismo la capacidad civil que la política. Y esto no es un tema menor, está en lo más alto, la Constitución y los tratados. Son estos tratados los que hoy definen cómo entendemos la capacidad, siempre desde la igualdad. A ver, acá viene la pregunta que nunca falta en el oral, las dos caras de la capacidad. Primero, la de derecho. Es la aptitud para ser titular, nada más. Esa es la regla general. Limitarla es muy raro. Siempre tiene que ser por ley y por algo muy puntual, y no confundir con falta de legitimación. Y por otro lado, la de ejercicio. Acá sí hablamos de poder usar esos derechos por cuenta propia. Acá el juego es de presunciones, mayores capaces, menores incapaces. Pero cuidado, que hay excepciones. Este cuadro lo deja clarísimo. Una es la regla sin grados, la otra sí puede ser restringida. Ahora, un concepto que es el motor de todo, el discernimiento. Con o sin él, todo cambia. Básicamente es entender qué se está haciendo y cuáles son las consecuencias de un acto. El código es súper claro en qué casos falta discernimiento, principalmente por la razón o por la edad. Y acá está la clave, la responsabilidad por ilícitos no depende de la capacidad, sino del discernimiento. Para ir cerrando, veamos cómo evolucionó esto y qué sistemas de protección existen hoy. Un ejemplo fundamental es la capacidad de la mujer. Se pasó de una incapacidad relativa a la igualdad total. Para proteger, la ley tiene varias herramientas: representación, asistencia y los famosos sistemas de apoyo. Un dato clave, la intervención del Ministerio Público es obligatoria. Si no está, el acto es nulo. Y no hay que olvidarse del artículo 1000. Protege al incapaz. La otra parte no puede pedirle que devuelva nada. Y queda esta pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo lograr el equilibrio entre proteger y dar autonomía a los menores? Bien, a ver, unidad 7, incapacidad de ejercicio, un tema clave para el oral. Vamos a desarmarlo juntos. El objetivo es claro, el oral con el profesor Leal. ¿Qué es lo que realmente le importa a un jefe de cátedra? Ojo, porque el eje de toda la unidad es esto, un cambio total de paradigma. Todo gira en torno a esta idea. Bien, este es nuestro mapa para el examen. Vamos a ver el nuevo paradigma, menores, adultos y todo lo demás. El cambio es total. Antes, la incapacidad era un estado que te excluía. Ahora, la capacidad es la regla para todos. Y todo este cambio tiene su base acá, en la Convención de la ONU. Es la que marca la cancha en Argentina. Con los menores, la capacidad no es un sí o un no. Es un proceso gradual que la ley reconoce. Un ejemplo clarísimo de esto es con los tratamientos médicos. Miren cómo va aumentando la capacidad de decisión. Y ojo, porque hay casos específicos donde la ley les da la voz directamente a ellos, sin intermediarios. Bueno, dejamos a los menores. Ahora, ¿cómo se aplica este nuevo paradigma en los adultos? La palabra clave acá es facilitar, no reemplazar. El apoyo está para ayudar a tomar la decisión, no para tomarla por la persona. Esta diferencia es crucial. La capacidad restringida es la regla general. La incapacidad con un curador es la excepción total. Fíjense que el proceso es muy personal y centrado en la persona. La entrevista con el juez es un paso infaltable. Bien, ¿y qué pasa si se realiza un acto que estaba restringido? Veamos las consecuencias.
La clave acá es la inscripción de la sentencia. Eso marca si el acto es nulo o si se puede anular bajo ciertas condiciones. Esta es una figura muy específica. El objetivo es proteger el patrimonio de la familia. Y de nuevo, se pone un apoyo, no un curador. Bueno, vamos al repaso final. ¿Qué es lo que el profesor Leal va a querer escuchar en el oral? Acá la respuesta es que la Convención eleva la capacidad a la categoría de derecho humano. Por eso es la reya. Simple, el apoyo asiste, ayuda a decidir. En cambio, el curador sustituye la voluntad de la persona. Estos son como los 3 mandamientos de la unidad. Son la base de todo y resumen la filosofía del nuevo código. Al final, este cambio de paradigma es más que leyes. Se trata de respetar la dignidad y la autonomía de cada persona. Hoy desglosamos la unidad 8, nombre, estado y domicilio, conceptos clave, directo al punto. Vamos a enfocarnos en lo que podría preguntar un jefe de cátedra en un examen oral. Veremos el concepto de cada atributo y, más importante, la pregunta que realmente pone a prueba el conocimiento. El nombre es lo que nos identifica en sociedad. Bien, veamos cómo funciona legalmente esto. Ok, el prenombre es para el individuo y el apellido, bueno, ese nos vincula a la familia. Atención, la pregunta de examen no es qué es, sino si se puede cambiar. Ahí está el punto. El nombre se rige por el principio de inmutabilidad. Pero, ojo, hay excepciones importantes. Estas excepciones son cruciales. Una es por la ley de identidad de género, otras requieren sí o sí un juez. Pasemos ahora al Estado. Es nuestra posición legal en la familia y la sociedad. Pensemos en el estado civil o de familia. Este atributo define muchísimos derechos y obligaciones. Y aquí la pregunta clave es sobre la prueba. ¿Cómo se demuestra el estado de una persona? La ley marca un orden. Primero, la partida del registro. Si no está, la posesión de estado. Y llegamos al último atributo, el domicilio. Es mucho más que una simple dirección, ¿eh? Su principal efecto es fijar la competencia de los jueces para cualquier asunto legal. Aquí lo vital es saber distinguir los tipos. Cada uno sirve para algo muy distinto. Es bastante claro. El real es voluntario, el legal es impuesto por ley y el especial para algo concreto. Bueno, ya vimos los 3. Ahora a resumir los puntos más importantes para el examen. A recordar, nombre inmutable con excepciones. Estado se prueba con la partida. Domicilio depende del tipo. Y para cerrar, una pregunta para pensar. ¿Cuál de estos atributos creen que genera más líos legales? ¿Por qué? Bueno, vamos a la unidad 9. Es clave para el oral, así que pensemos qué podría preguntar el profesor Leal. Cuando alguien desaparece, la primera reacción de la ley es muy clara. Hay que proteger sus bienes. Bien, este es el plan. Seguiremos todo el camino legal, desde que la persona desaparece hasta las consecuencias finales. Todo arranca con la ausencia simple. Ojo, acá el objetivo no es declarar la muerte, es solo cuidar el patrimonio. Y esto es típico de Leal. ¿Quién puede pedirlo? No cualquiera, ¿eh? La ley es súper específica sobre esto. El proceso es metódico. Primero, la solicitud. Luego, un defensor. Y finalmente, un curador que administre los bienes. Importante, hay que mencionar la Ley Especial de Desaparición Forzada. Esta tiene sus propias reglas y va por otro carril. Ok, pero ¿y si el tiempo pasa y no hay noticias? Ahí la ley cambia el foco, de proteger a resolver. Y acá entra la presunción de fallecimiento. Esto ya es más serio, porque permite que se abra la sucesión. La ley plantea 2 escenarios. El ordinario, que es por el paso del tiempo, y los extraordinarios, por un riesgo concreto. Para el caso ordinario, el número clave es 3. 3 años. Esto Leal lo pregunta sí o sí. En casos extraordinarios, los plazos bajan un montón. 2 años por desastres, 6 meses si es un barco o avión. Ahora, un detalle técnico pero fundamental. ¿Cómo se fija la fecha exacta de la muerte? La ley es muy precisa. Esta tabla es oro puro para el examen. Muestra cómo se calcula la fecha en cada caso. Hay que saberla. Y una vez que sale la sentencia, ¿qué pasa? Los efectos son gigantes. Afectan tanto a la familia como al patrimonio. Los 2 efectos más importantes. Se abre la sucesión y legalmente se termina el matrimonio. Así de claro. Pero la ley igual protege al ausente con la prenotación. O sea, los herederos no pueden vender todo así nomás.
Y ahora, el giro en la historia. ¿Qué pasa con los bienes si la persona de repente aparece? Lo que recupera va a depender de cuándo vuelve. No es lo mismo aparecer al principio que mucho después. Bueno, para ir terminando, aclaremos conceptos. Muerte natural es simple. El fin de la vida comprobado por un médico. Después tenemos la conmoriencia. Varios mueren juntos. No se sabe en qué orden. La ley presume que fue a la vez. Saber diferenciar estas tres figuras es clave. Leal Seguro pide comparar fallecimiento presunto, conmoriencia y ausencia de cadáver. Esta tabla lo resume perfecto. La pregunta central es, ¿hay certeza de la muerte o es solo una presunción legal? Y recordemos el principio básico. Se hereda el patrimonio, pero no los derechos personalísimos, como el honor o el nombre. Y acá está el gran dilema de la unidad, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿La protección del individuo ausente o la seguridad jurídica de todos los demás? Bien, vamos a meternos de lleno en la unidad 10, personas jurídicas, lo clave para el oral. Para empezar, un dato clave. La persona y el acto jurídico son casi todo el programa. Y ahora sí, a lo nuestro. Personas jurídicas. Lo que sí o sí pregunta el profesor Leal. El punto de partida es el artículo 141. Esta definición hay que saberla de memoria. Es la base. Ahora, la pregunta clásica de examen. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Hay varias teorías para explicarlo. Aquí están las teorías principales. La gran pelea es si son una ficción legal o una realidad social. Seguro que en el examen piden este versus. La diferencia entre ficción y realidad es fundamental, clarísima. De acá se desprende la separación patrimonial. O sea, su patrimonio es distinto al de sus miembros. Entonces, ¿cómo nacen? Bueno, es un proceso que arranca en lo privado, pero necesita sí o sí autorización estatal. La primera gran división es simple, públicas o privadas. El 148 nos da la lista de las privadas. Ojo, la lista del 148 no es cerrada, es enunciativa, la ley puede crear otras nuevas. Ya creadas, tienen sus propios atributos, igual que una persona humana, nombre, domicilio, patrimonio. Su capacidad no es infinita. La limita el principio de especialidad. Solo actúan para cumplir su objeto. Y llegamos al corazón del examen, la responsabilidad. Concretamente, ¿quién paga los platos rotos? Hay que saber distinguir bien entre contractual, penal y extracontractual. Cada una tiene sus propias reglas de juego. A ver, máxima atención con esto. Este tema es pregunta de examen, pero garantizada, ¿eh? La inoponibilidad es la herramienta para correr el velo y llegar a los socios cuando hay fraude. Los administradores no se salvan, tienen responsabilidad personal, deben ser leales y diligentes, o responden ellos. Y bueno, todo termina. La persona jurídica también se extingue, primero disolución, después liquidación. Pero se puede dar marcha atrás. Con la reconducción, se reactiva la sociedad si la causa desaparece. Ok, para terminar, vamos al grano. Las preguntas más probables del examen. Hay que tenerlas clarísimas. Pregunta fija. ¿Cómo la inoponibilidad le pone un freno a la separación de patrimonios? ¿Es la excepción? Hay que saber de memoria cuándo responden los administradores con su propio bolsillo. Clave el artículo 160. Conviene tener un buen ejemplo a mano del principio de especialidad. Uno simple y claro para explicarlo. Y para cerrar, la gran pregunta filosófica. ¿Ficción o realidad? Responder esto bien demuestra que se entendió todo. Bien, vamos a desglosar las personas jurídicas privadas, con foco en asociaciones y fundaciones. Veremos los conceptos centrales, de lo más general a las diferencias clave que hay que saber. Arranquemos por el principio. Una persona jurídica es un ente al que la ley le da derechos y obligaciones. Ojo, dato clave, su patrimonio está totalmente separado del patrimonio personal de sus miembros. Ahora sí, metámonos con el primer gran tipo de entidad, la asociación civil. ¿Qué la define? Su objetivo principal tiene que ser el bien común, no la ganancia individual. Sus pilares son sus miembros, los asociados, y el objetivo común que los une a todos. Y sobre la responsabilidad, el artículo 181 lo deja claro, los socios no responden por las deudas. Las asociaciones pueden sancionar a sus miembros, claro, pero este poder disciplinario tiene límites. Cualquier sanción debe sí o sí respetar el debido proceso, garantizando siempre el derecho a defenderse. Bueno, pasemos ahora a la segunda entidad clave para comparar, la fundación. La fundación también busca el bien común, pero, y acá está la clave, su origen es muy distinto. Su esencia es diferente.
Es un patrimonio que se destina a un fin, no se basa en personas. Es más, una vez que se crea, la fundación es una entidad aparte, incluso de su propio fundador. El patrimonio inicial es fundamental. Sin fondos suficientes para empezar, el Estado no la autoriza. Y como no tiene miembros, el Estado la supervisa de forma continua para que cumpla sus objetivos. ¿Y si se disuelven? Bueno, el destino de los bienes que sobran es otra gran diferencia entre ambas. Este cuadro lo resume perfecto. Desde cómo nacen hasta quién las controla son muy distintas. Típica pregunta de examen. La diferencia estructural más grande es miembros versus patrimonio. Y para cerrar, queda la pregunta. Para un fin social, ¿cuál de las dos conviene elegir? ¿Por qué?